de virus. Ujú, El antivirus se hizo muy conocido y es muy popular en la Patagonia Argentina, que siempre ujú, tenemos casos todos los años. ujú. Hay varias clases. Tiene que ver mucho en la transmisión, tiene que ver mucho en los roedores, Ujú. sobre todo lo que viven en vida silvestre. Este caso se presume que fue también producido, transmitido por un roedor de vida silvestre, Ujú. que se transmite por diferentes vías, digamos, por la por vía, todo lo que está de eyecciones, digamos, por Ujú. la saliva del roedor, por la materia fecal o por la orina. Estas son las formas más fáciles y las más comunes de transmitir, ¿no? A los humanos. Sebastián, aclarame qué es vida silvestre. ¿Cómo lo diferenciamos? Bien, bueno, vías silvestres son animales que viven no viven cerca de las casas o en la comunidad, sino que viven en el monte. Ah, Para ok. que se entienda bien, Bien, son perfecto. aquellos animales que viven en el monte en su estado silvestre. No son los mismos que están en un basural, supongamos, ¿no? No, pero Bien. nosotros tenemos que, las medidas preventivas que vamos a hablar seguramente ahora, Sí. tienen que ver también, no importa que sea de vida silvestre o no, porque Ujú. hay que dividir en tres lugares, digamos, los contagios que se producen en la zona periurbana, en el campo, la Sí. gente trabaja en el campo, y en la zona urbana, pero también hay casos de personas que van a hacer campamentos o vías justamente al aire libre que también Bien. tienen que tener ciertas precauciones para evitar el contacto con estos animales, ¿no? Se los identifica a los roedores que tienen antivirus. No es como la rabia, que uno dice, no, puede ser que por la conducta del roedor, dice uno, puede ser que tenga rabia. No, lo que tienen estos animales que pueden ser portadores del virus, o Sí. sea, transmitir a otros animales o transmitir en el ambiente sin Ujú. tener síntomas. Esa es la parte más complicada, digamos, de estas enfermedades, que nosotros no tenemos un animal con síntomas, sino Ujú. que va transmitiendo su enfermedad y nosotros no nos damos cuenta, no tiene ni un síntoma aparente, ¿no?, de esta enfermedad. Mencionaba que son dos tipos tipos de prevenciones que uno puede tener. Uno, en el caso de cuando es un roedor que está en un lugar como en cercanías de un campo, y otra cosa es lo que pasa en un lugar más urbano. Así es, porque son enfermedades clásicas, Ujú. si bien no son excluyentes, pero son clásicas de las personas que trabajan en medios rurales. Ujú. Están ahí los profesionales, veterinarios, agrónomos, los productores rurales, los trabajadores y peones de campo. Ujú. Y bueno, ahí tenemos que tener una serie de cuidados especiales que son los básicos para evitar el contacto con estos animales. Ujú. Entre los cuidados que tenemos que tener es evitar que el animal anide cerca o en el lugar, hacernos galpones y demás, Ujú. cortar el pasto alrededor, evitar la acumulación de residuos o de leñas y demás, donde pueden anidar estos animales. Precauciones más específicas, por ejemplo, abrir Ujú. el lugar una hora antes, un lugar que estuvo cerrado, Ujú. como un lugar donde se guardan cosas, tractores y demás, que es muy común, en el Chaco es muy común. Evitar la inhalación, digamos, de todo lo que sean las deyecciones de estos animales. Sí o sí, evitar el contacto con el animal y la presencia del animal. Lo mismo en Ujú. una casa, las medidas básicas, digamos, de salubridad en una casa, evitar dejar alimentos en la cocina, sacar la basura, Ujú. tapar orificios donde pueden ingresar los roedores. Siempre se hace esto con la medida preventiva, es Ujú. con tela metálica además. Evitar acumulación de objetos, se guardan en la casa, en el fondo, los clásicos acumuladores Ujú. de productos donde los leñas, chatarra y demás, donde pueden anidar. O sea, las medidas básicas Ujú. son esas: evitar la presencia del roedor, y en el caso de que estemos cerca de un lugar donde se hayan producido casos, todo lo que sea barbijos y guantes en Bien. lugares donde pueden haber estado estos animales, ¿no? ¿Mito o verdad, Sebastián? Hay mascotas, gatos, perros y demás mascotas ya del hogar. ¿Ahuyentan a los roedores? Sí, sí, bueno, los gatos se alimentan y ahuyentan a roedores, Ujú. pero siempre es fundamental la higiene y el cuidado, digamos, del punto de vista higiénico y el orden en el lugar. Ajá. Evitar, como dijimos recién, todas las acumulaciones, Sí. los orificios donde no pueden ingresar, los alimentos de mascotas también, no dejarlos afuera, sino que encerrarlos y darle de comer, después guardarlos, digamos, Ah, bien. porque estos roedores aprovechan y se alimentan El roedor siempre va a estar donde haya temperatura buena, donde haya Ujú. lugar donde esconderse y que comer. O sea, para que la gente Claro. entienda fácilmente, los roedores eligen estos lugares. Así que bueno, son las medidas básicas. En este momento, según los reportes, no estábamos ante un problema grave, Claro. pero tenemos que tener precaución porque ya se dio un caso y tenemos que tener precaución. Es una enfermedad que no estamos
acostumbrados en el Chaco, ¿no? Bueno, mañana supongamos que se pone, o esta tarde una persona dice, bueno, me escuché al doctor, a Sebastián, y tengo que ponerme a limpiar el lugar. ¿Qué hago? ¿Cuáles son las medidas? Lo mencionabas, barbijo, guantes. En lugares, sí, en lugares que se está recomendando en la zona periurbana, en el campo, digamos, si vamos a ingresar, perdón, a un lugar donde estuvo cerrado mucho tiempo, Sí. antes de ingresar se abre una hora, aproximadamente una hora, se espera, digamos, y después se ingresa. Si se ingresa a un lugar y vemos que está la presencia de roedores, evitar tocar la materia fecal, la orina, usar guante, usar barbijo, desinfectar con lavandina. La lavandina es muy buen desinfectante para eliminar el virus. Desinfectar con lavandina. Y nunca, si encontramos un roedor, nunca interactuar con ellos, obviamente, pero nunca matarlos directamente, sino que podemos usar trampas. Si encontramos el cadáver de un roedor, se recomienda pulverizarlo con agua con lavandina, con guantes, luego se lo recoge y se lo mete en una bolsa o doble bolsa, digamos, de plástico. ¿Y el veneno para ratas? No, o para roedores no. El veneno para roedores lo que hace es, sí, hay diferentes clases de venenos para roedores, pero muchos de ellos producen que el roedor se muera mucho tiempo después. O sea, no se va a morir en el lugar y no vamos a encontrar el cuerpo, sino que va a morir en otro lugar, digamos. Es de acción tardía la mayoría. Entonces, lo que se recomienda son las trampas físicas, que son las trampas para ratas físicas que producen la captura del animal. Nunca tocarlo con las manos y nunca interactuar porque también se transmite por mordedura, ¿no? Claro. Y si tenemos, lo que mencionaba respecto al veneno, poner en los platitos, es algo que lo vemos bastante seguido, los platitos esos que vienen con el veneno que es como color rosado. Sí. Eso no, por lo menos no va a ahuyentar al nido, por lo menos no se va a generar un nido en un lugar que sí, tengamos. Va a eliminar al roedor, lo va a eliminar, no lo vamos a ver si Claro. lo vamos al lugar, pero lo va a eliminar. Muchas veces estos productos tienen una sustancia que es anticoagulante, o sea, el animal se muere un tiempo después por una falta de coagulación, o sea, por una hemorragia interna. Muchas veces produce eso, la mayoría de los venenos para rata que son para consumirlos producen eso. Pero en este caso lo que nosotros tenemos que tratar de encontrar es el cuerpo del animal para eliminarlo. ¿Cómo identificamos cuando, que mencionaba Sebastián, que es la materia fecal, que es algo que también es muy contagioso? La materia fecal, en términos simples, es como un grano de arroz negra. Es un grano de arroz negra. Los roedores siempre tienen un lugar, un camino por donde van a ir. Son de hábitos nocturnos, la mayoría de ellos. Tienen un lugar definido. Muchas veces en las casas vemos materia fecal, es muy común, aunque no debería serlo, pero en lugares donde hay muchos alimentos, por ejemplo en los supermercados y demás. Por eso es que se hace una lucha constante, digamos, contra los roedores. Porque son comunes, como le digo, donde hay comida, donde hay buena temperatura y lugar donde esconderse, ahí están los roedores. Mencionaba Sebastián, mencionabas leña y donde había residuos de comida. Yo inmediatamente me imagino en las casas, en los lugares, las parrillas, ¿no? Porque alguna vez se guarda leña y tiene la parrilla. Exactamente, es un buen ejemplo. La leña y las parrillas, que las parrillas donde se manipulan muchos alimentos, pan y demás, va quedando. Y la leña es muy común en nuestra zona, digamos, en Argentina. Es muy común tener acumulación de leña en un lugar para hacer el asado el domingo, digamos. Y ahí encuentran ahí encuentran cobijo, Nido, digamos, claro. ¿sí? Hacen el nido y van ahí tienen. Aparte son animales que tienen muchas camadas, digamos, en el año. Eso es otro de los temas, ¿no? ¿Qué se hace ahí en ese caso? ¿Qué hacemos en esa situación? Para usar la parrilla usamos la andina, limpiamos la parrilla y rociamos con... ¿Qué nos recomendás? Yo recomiendo trampas físicas, o sea, las trampas, ya sea los cebos o la trampa física en la casa, digamos. Y todo el tiempo ir limpiando, ir removiendo los lugares, que no queden lugares quietos mucho tiempo, como la leña, por ejemplo, ir removiéndolo e ir observando. En la casa cerrar todos los ingresos. Se usan tela metálica para los ingresos, inclusive el tamaño de una moneda se habla en literatura, ¿no? Todos los ingresos a la casa y bueno, ir controlando, todo el tiempo es inspección. Bien, esas son algunas de las recomendaciones. Realmente los que usaron alguna vez una trampa mecánica para roedores, ¿sabes qué? Es bastante traumático, ¿no? Sí, realmente sí. Hay trampas mecánicas como las trampas de metal, digamos, pero también hay trampas que producen adherencia. Claro, que es como una cinta. Son pegamentos largos que nosotros usamos mucho en la parte bromatológica, los veterinarios, en lugares específicos donde el animal queda atrapado. Sí, realmente
traumático, digamos, pero bueno, tenemos que evitar problemas mayores. Las mascotas se ven afectados por estos... No hay reportes de mascotas afectadas. Sí hubo reportes, por ejemplo, en únicos lugares mundiales como en la Patagonia Argentina, que hubo casos de transmisión de persona a persona, de una vez que se haya contraído el virus. Hay un caso muy famoso, fue un cumpleaños, una fiesta, y bueno, una persona que tenía el virus contagió a otras personas, digamos. Bien, son algunas entonces de las precauciones y bueno, ya conocemos más que nada, ¿no? Lo de lavarse las manos, mantener siempre... Todas las medidas higiénicas que conocemos Sí. por la pandemia, todas tenemos que ponerla a la Refrescar. práctica. Sí, ponerla a la práctica, que tenemos experiencia de varios años. Muchas gracias, Sebastián, por